Vamos a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo subió al cielo, hizo la promesa que dejaría otro Consolador para que guíe e instruya a sus discípulos. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Pero pocos cristianos quieren ser conducidos por esa voz interior que surge de adentro y que es del Espíritu Santo. Y tienen entonces como consecuencia una vida cristiana mediocre, infantil y en algunos casos sin límite para pecar. Y lo peor es que no tienen arrepentimiento genuino. Una de las bases de la fe cristiana, que es lo que estamos analizando durante este periodo, es la presencia del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Y esa presencia hace que estés separado de la dependencia del pecado. Y claro, dices, pero vamos a seguir pecando. Sí, pero yo quisiera que ya no. O sea, ¿por qué te gusta otra vez? Igual que la puerca ir a revolcarte en el cieno. ¿Por qué no dejar que el Espíritu te guíe siempre y dejes de pecar? Una belleza sería, una maravilla. Y otra vez, no, pero es que mi naturaleza, está bien. Echarle la culpa a quien quieras, ¿no es cierto? Pero es tu responsabilidad obedecer al Espíritu o no. Esa presencia invisible es imprescindible para llevar una vida cristiana que va madurando y que cumple su propósito. Así es que no desperdicies tu vida dejando de obedecer la voz de Dios. Esa voz que te muestra con claridad lo que tienes que hacer. Hay muchos que todavía siguen diciendo, ¿qué querrá Dios para mi vida? Y yo la verdad sé lo que Dios quiere para tu vida. Pero Él también te habla y Él te dice lo que tú quieres, lo que quiere que tú hagas. Pero los límites los pones tú. Es que estoy trabajando, es que mi tiempo no es suficiente, no tengo tanto entendimiento. Y es la clásica, mi zapatito me aprieta y mi medicina me hace calor y entonces no voy a hacer nada. ¿Hasta qué? Hasta que cambien las condiciones. La prédica de hoy titula La fuerza espiritual del cristiano y tiene 2 puntos. La promesa es tener plenitud espiritual y el avance con crecimiento espiritual. En el primer punto, el pasaje está en Hechos 2, del 17 al 21. Y dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, cuando estás lleno del Espíritu Santo, pues tienes la energía que necesitas, porque sin esa condición estás en esta carrera corriendo sin fuerzas. Y dice en la carta a los Romanos, escrita por Pablo, en el capítulo 6, versos 6 al 8, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Esa es una verdad. O sea, ¿de verdad sientes tú que tu viejo hombre ha sido ya crucificado y muerto allí con Cristo? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Pero algunos todavía a su cuerpo de pecado le siguen dando respiración artificial, ¿no? Lo siguen teniendo ahí entre algodones para que no muera. ¿Y para qué debíamos haber muerto nosotros juntamente en el sacrificio de Jesucristo? Para fin de que no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, cuando tú dices, yo sigo pecando, mi naturaleza pecaminosa, quiere decir que te has descolgado de la cruz antes de morir. Y te has puesto prófugo. Y estás así, caminando como incógnito, porque no has muerto. Eres podríamos decir, un zombie. Un zombie por ahí eres, ¿no es cierto? Que estás caminando todavía un zombie pecador. Y dice Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Entonces ahí hay una promesa, ¿no es cierto?, en el sentido de que tu naturaleza de pecado se vuelve inoperante, inefectiva y no te influye, y entonces puedes correr hacia tu meta. Pero cuando no estás lleno del Espíritu Santo, la carne te gobierna y estás totalmente anulado en tu relación con Dios. Siempre que dices mi carne todavía, mi carne, como si no pudieras ser vegetariano del pecado, ¿no es cierto? Cuando sigues en esa historia, entonces quiere decir que tu gobierno no está en el Señor. Está gobernándote todavía tu naturaleza pecaminosa. Y sin la llenura del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo gobernándote absolutamente, dándote las instrucciones, las pautas, las metas y los objetivos, pues no hay crecimiento, no hay servicio, no hay bendición y tampoco hay premio. Y lo dice Primera de Juan, esa carta maravillosa, que dice, todo el que permanece en él. Es decir, alguien que está lleno del Espíritu, alguien que hace lo que Él dice, antes alguien que está sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, ¿qué dice? No peca. Bueno, ¿es una historia mía? O sea, yo me invento, yo digo, es una aspiración que nadie peque. No, el apóstol Juan ya lo escribió en su primera carta y dice, ¿quieres no pecar? ¿Te gustaría un día por lo menos no pecar? Permanece en el Espíritu. Es decir, haz todo lo que Él te diga. Obedece. Depende de Él. Y entonces puedes terminar el día invicto. ¿Sí? Sin pecar. Pero claro, a nosotros nos pasa como a la selección boliviana. Invicto aquí en el alto y después sales al mundo y 6-0. Y después la siguiente 4-0. O sea, te revuelca el pecado. Y ahora vienes con todo y dices, voy a volver a ganar en el alto. Ya no te creo. Ya no te creo. ¿Por qué? Y lo dice el apóstol Juan. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Es que, imagínate lo que te está diciendo. Y dices tú, pero es que yo peco, es que no puedo dejar de pecar. Entonces el apóstol viene y te abraza y te dice, ¿qué tal si asistes al curso de evangelismo, pero te pones al lado de los no creyentes para que escuches el evangelio y te conviertas? Porque no lo has conocido, ni lo has visto. Si quieres seguir aguardando esa posición de decir, puedo pecar, total, me arrepiento. El apóstol Juan te dice hoy, es muy probable que no has conocido al Señor. Ay, duro, dice, no. Es una verdad. Y es una verdad real. Y la verdad no tiene remedio. El enemigo no quiere que comprendas lo peligroso que es no hacer caso a las promesas del Señor. Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 6. Así dice el Señor, o sea, no es idea de Jeremías. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Claro, entonces tiene armonía con lo que dice Juan, que aquel que no permanece en el Señor, ¿qué es? Dice, maldito. Es decir, está viviendo en maldición. No puede ser más clara, ¿no es cierto?, la expresión de Jeremías en el sentido de decir, tú sigues confiando en el hombre. Claro, no, es que le he prestado plata. No, se trata de eso. Se trata de que tú sigues confiando en ti como persona. Y sigues creyendo que las personas te van a hacer favores y van a solucionar tu vida. Sigues creyendo en que tu marido se va a portar bien un día, que tu mujer ya no te va a reclamar nunca. No se trata de eso. Se trata de que tú tienes tu confianza en este mundo, en las personas de este mundo. Y por lo tanto, has dejado a un lado, te has separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, pecas. No hay remedio, pecas. ¿Por qué pecas? Porque estás en maldición. Maldito el hombre que en el hombre confía
y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón, será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Una vida que no tiene propósito. Una vida que va de tumbo en tumbo. Que le va bien algún día, que algún otro día no le va bien, que sigue haciendo algunas cosas y en otras se equivoca, que no termina nunca de orientarse. Jeremías está describiendo vívidamente la maldición que resulta de confiar en la capacidad humana. Resolver todo por medio del intelecto, de la tecnología o de la fuerza humana es salir de ese círculo de poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te puedo afirmar que estás absolutamente equivocado si crees que puedes librar la batalla espiritual del cristiano en tus propias fuerzas. Cuando le das la espalda a Dios voluntariamente por pecar, cuando le das la espalda a su verdad, a su voluntad, a su sabiduría y a su paz, entonces estás garantizando tu propia desgracia. Te estás declarando candidato a vivir en maldición. El resultado entonces de confiar en tus fuerzas, pues te da sequedad espiritual y una vida terriblemente dura y carente de frutos. Mira la descripción que se ha hecho acá, ¿no es cierto?, de una vida que vive a su manera, a su modo, confiando en sí mismo y tratando de encontrar las salidas y las soluciones por sí mismo. El que escoge este camino, pues no puede ver la prosperidad ni las bendiciones de Dios. Cuando estás tú donde Él quiere que estés, entonces recibes sus bendiciones, porque ese es el lugar donde Dios ha decidido derramar toda su provisión. Si no estás recibiendo bendiciones, si de repente dices, hace rato el Señor se ha olvidado de mí, hace no sé cuánto tiempo que ni siquiera ya me satisface el orar, es porque las bendiciones que son para ti están siendo derramadas, pero en otra parte. ¿Por qué? Porque tú estás en el lado opuesto. Había una canción cuando yo era joven que decía, parado del lado de adentro. ¿Conocen eso? Yo no entiendo tampoco qué significa, pero es así. Equivocado totalmente donde estés, ahí el Señor no derrama las bendiciones, porque tú estás, como dicen acá en el collado, en otro micro. Si quieres hacer las cosas a tu manera, nunca vas a ver la prosperidad en tu vida. Pero si te das cuenta que eres incapaz, impotente y que solo subsistes en el poder divino, entonces Dios te declara bendito. Te arranca de la condición de maldición y te pone en una condición de bendición. ¿No me creen? Jeremías 17, 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Entonces hay una gran diferencia entre el que es maldito. ¿Por qué? Porque está confiando solamente en lo que puede él hacer y lo que hace la humanidad. Pero es bendito quien confía solamente en el Señor. Y ahí hace nuevamente la analogía del árbol. Va a ser como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Así que, podría hoy plantearse una cosa muy sencilla. Tú decides. ¿Quieres vivir en bendición o decides vivir en maldición? Es tu decisión hoy, para que no te quede duda de que el Señor, que es bueno, te ha dado una posibilidad. Y esta mañana al venir lo hablábamos de esto. Te ha dado una capacidad. ¿Y saben cuál es? De que tú puedas vivir en bendición. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no quieres hacerlo. Y es exactamente como si dijéramos,
a alguien que estaba con dificultades para poder caminar, el Señor le da la capacidad de poder hacerlo por su propia cuenta, poder caminar en sus pies, y decide quedarse en la silla de ruedas. No sé si te gusta estar así. Esa palabra confianza que hace el que dice el profeta Jeremías es una fe que lucha. Confiar en el Señor es librar batallas, pero seguro que estoy luchando en el poder divino. Y el apóstol Pedro lo decía con claridad. ¿Cuándo sucede eso en tu vida? Cuando echas toda tu ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Así es que cuando tú realmente confías, ¿no es cierto?, puedes decir, dejo toda mi ansiedad en Él. Te pasa con mucha frecuencia que tú confías en alguien. Y en cosas sencillas, y en cosas grandes también. Si yo estoy llevando algo pesado y conozco a alguien que está cerca mío, que tiene la fuerza como yo, y que vamos a poder entre los dos cargar, le digo, ¿me ayudas? Confío. Y llevamos lo que tengo que llevar. Pero, y cuando es una cosa grande, tú le dices, ¿te puedo encomendar esto? Confío que lo puedes hacer porque conozco tu capacidad, eres responsable y Dios quiere que lo hagas, así que te puedo confiar. Esa es la expresión. Cuando se trata de Dios, Él te dice, dame todo lo que tienes, tus cargas, tus problemas, tus dificultades, tus ansias, tus anhelos, tus penas, tus tristezas, pero también tus planes y tus lo que quieres tú lograr y las cosas que ansías que salgan bien. Yo, dice el Señor, yo tengo cuidado de ti. Después de que he entendido yo esto hace algunos años, ¿no es cierto?, he dejado de sufrir con el famoso deseo de yo voy a planear, yo tengo que hacer algo, yo tengo que estar en esto, porque si yo no le dejo a Él todas mis dificultades, pues Él no quiere planear junto conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre la tarreo. Por eso Él quiere hacerlo solo y después me encarga, ahora haz esto tú. Si tú todavía sigues creyendo de que tienes capacidad como para competir con el Señor, pues dale, sigue viviendo en maldición. Así que deberías tomar todos tus problemas, tus presiones, tus adversidades y pasárselas al Señor, porque Él te las pide primero. Y segundo, porque la batalla es de Él. Mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza una batalla, porque la batalla es del Señor. Él se la ha apropiado, Él la ha asumido. No te dice, vamos a luchar juntos. Sabe que tú lo vas a echar a perder. Esta batalla la voy a pelear solo yo. ¿Y el resultado cuál es? Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Es decir, les estaba advirtiendo a algunos que habían venido a amenazar, les dice, de acuerdo, nosotros no vamos a pelear contra ustedes. Esta es una batalla del Señor. Y Él los va a traer a ustedes agarrados del cogote y los va a entregar a nosotros como esclavos. ¿Alguno de ustedes está en capacidad de eso, decir, sí, veré mis problemas deshechos, desaparecidos, hundidos, porque esta es batalla del Señor? Todos deberíamos decir que sí, todos deberíamos ansiar que eso pase hoy,
Pero no te olvides que vos sigues agarrando la punta del hilo, sigues agarrando y sosteniendo de que para que eso no pase. Y entonces, en consecuencia, sigues viviendo en maldición, en mala condición. Ahora, para ilustrar la bendición que trae el confiar en el Señor, Jeremías está describiendo un desierto donde hay un solo río, que es la fuente de vida. No está en un lugar lleno de agua, en un lugar paradisíaco. Es un desierto, pero hay un río. Y ese río representa el Espíritu Santo. Y Él es el que trae la provisión. Todo lo que está fuera de esa influencia de ese río es improductivo. No produce nada. Pero junto al río, un árbol que maravillosamente ha sido plantado por el Señor, ese es un árbol frutal, representa al creyente que vive por fe. Y entonces las raíces de ese árbol van hacia el río. Y de esa manera el Señor está ilustrando la forma en la que Él te abastece y que viene para darte crecimiento espiritual. Al crecer las raíces, también crece el árbol. Pero notoriamente, y creo que todos lo saben, las raíces son más grandes que el árbol. ¿Por qué? Porque las raíces sujetan al árbol. No puede haber un árbol en que sus raíces sean de medio metro y el árbol de 20. Se caería. Las raíces siempre son más profundas, extendidas. Por eso tienes que ver cómo son tus raíces. Y tus raíces, ¿de dónde están tomando la provisión? Si están tomando del mundo, estás viviendo en maldición, estás perdido. La manera en la que Dios te abastece, ese sistema de abastecimiento es invisible. Pero la producción, el fruto que das, eso sí es visible. La madurez interior siempre va a ser mayor que lo que se ve. ¿Qué vemos? Lo que somos. Nuestra madurez interior no la podemos nosotros ver, pero sí produce fruto. Y Jeremías dice, no va a temer el calor. Eso no significa que no importa, soporta, no, sino que representa que puede soportar la prueba, la crisis, la tentación. Que puede estar en este mundo sin ser afectado por el mundo. Y exagera Jeremías diciendo, y en el año de la sequía. Es decir, cuando no hay manera de poder ver que esto tenga remedio, Él es provisto a través del Espíritu Santo. Y cuando hay sequía, dice Jeremías, es cuando hay una larga etapa de presiones. Probablemente tú estás sufriendo una larga etapa de presión. Ese es el tiempo de la sequía. Una enfermedad prolongada, una situación económica vulnerable, una situación familiar que no te agrada. Ese es un largo periodo de sequía. Pero es el Señor quien te sustenta a pesar de esa difícil condición. Y esas hojas verdes de las que habla en el árbol, pues demuestran la fuerza y la salud del árbol. El creyente maduro es espiritualmente fuerte, sano y pujante, vibrante. Es capaz de pasar retos, pero no por sus fuerzas, sino porque es provisto por el Señor. Es decir, que toda vez que tú te veas desanimándote, desalentándote por cosas que están pasando, no estás tomando la provisión que viene del Espíritu Santo. Estás seguramente pensando en que como no hay diésel, entonces en bidón me voy a ir a traer del mundo. Y eso crees que te va a sostener. Y estás buscando tus contactos, tus amiguitos, las personas que te quieren, dice, y vos estás ahí. Sin embargo, cuando te hace falta todo, la provisión única viene del Espíritu Santo. Cuando uno tiene hojas verdes como ese árbol, pues no sufre ansiedad ni preocupaciones.
no deja de dar fruto. Y no deja de dar fruto a pesar de que está pasando por pruebas. No es correcto decir, quiero que tú me retires estas pruebas porque quiero dar fruto. Mal sentido de la oración. El propósito es, Señor, quiero que me retires estas pruebas porque quiero darte la honra y la gloria a ti. Quiero reconocer que esto fue provisto por ti. No es, levántame de mi lecho de enfermedad y voy a ir a predicar el Evangelio. Estamos condicionándole a Dios. Que Él nos ponga en una condición que a nosotros nos parece buena para recién querer honrarlo a Él. A mí me encanta escuchar a Daniel hablando y diciendo, nosotros vamos a entrar al horno de fuego, no hay ningún problema. Pero no les va a salvar Dios, nos va a salvar. Y si no les salva, morimos pues, y está bien. Si Él quiere, que así sea. Por lo tanto, ¿no es cierto? Uno no puede decir, pero no, pues yo todavía quiero vivir en este mundo. Me acabo de comprar recién un par de ternos y quiero estrenar. Ya te he dicho, las cosas que tienes en tu casa, si mañana viene el Señor, se va a poner el vecino que no quieres. Esa tu vecina que no te ama, va a ir a poner tus joyas y las va a revender en el mercado chino a 4 pesos. Eso es lo que va a pasar. Y vos estás guardando y como si pasara, mira sus joyas que había comprado. Pura fantasía. Por kilo lo va a ir a vender. Y tú estás guardando cosas que no te dan nada. Y estás ansioso, preocupado por las cosas de cómo suceden en este mundo. Y entonces no das fruto. En la llenura del Espíritu Santo no puede existir ni ansiedad ni preocupación. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Vamos a la estación de servicio del Señor y pon full tu tanque de Él. Yo te garantizo que o eres controlado por el Espíritu y vives espiritualmente, o eres controlado por la carne y vives carnalmente, como un carnal. La preocupación es un pecado de actitud mental. Y el pecado te saca de ese círculo de poder de Dios. ¿Qué te ha dicho pues el Señor Jesús? Vengan a mí los que están cansados y agotados, y yo les daré descanso. ¿O no has entendido? ¿Y qué esperas para ir? ¿O estás tan cansado que ya no quieres ni ir? Si estás cansado, si estás agotado, si algo te agobia, ven a Jesucristo. Ven, Él tiene la solución para ti. ¿Dónde quieres encontrarla? ¿En la gasolinera? ¿Y vivir en maldición? ¿O quieres ir a esa fuente de agua viva para tomar y que haya solución en tu vida? ¿Qué quieres hacer? Esa expresión que beba, dice, es una voz activa, es una elección personal. O sea, aquí está el vaso. Si no lo bebes, no calmas tu sed. Y Jesús aclara que esa acción de beber es creer. La fe es la bebida que sacia tu sed. Y cada uno de esos verbos que hay en ese pasaje, que el que tiene sed, venga, beba, cree, todos están en tiempo presente y entonces te hablan de una acción continua. Tú eliges si quieres seguir teniendo sed. Eliges si quieres acercarte a Cristo y beber de Él. Eliges si quieres realmente seguir creyéndole. Solo por fe en Cristo, en todo momento, puedes saciar en todo momento la sed de tu alma. El Espíritu Santo que mora en ti
después de la crucifixión, después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo, es la fuente de los ríos de agua viva. Solo la fe puede abrir las puertas de tu alma y soltar el poder del Espíritu Santo para que fluya por medio de ti. La forma de vida que es agradable a Dios es siendo lleno del Espíritu Santo. De otra manera, estás lleno de pecado y tu vida es miserable. ¿Por qué? Porque estás viviendo en maldición. Y dice el Señor Jesús a través del Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 13. Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y aquí la enseñanza: ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. ¿Le has pedido tú? ¿Le has pedido tú que Él te llene de su Santo Espíritu? ¿Le has estado pidiendo, mira, ya no puedo dar con esto, sigo cansado, agobiado y agotado? ¿Me puedes llenar con tu Santo Espíritu tú? Yo creo eso. El Espíritu Santo, cuando llena tu vida, te da paz para enfrentar el caos. Si te falta paz, tranquilidad, gozo, ven a Jesús. Que Él llene, que te llene con su Santo Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que pedirlo. Punto número 2, el avance con crecimiento espiritual. Y dice el Salmo 18, verso 1 al 3. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Bien, el avance en la vida cristiana es el crecimiento desde la infancia espiritual hasta la madurez espiritual. El crecimiento espiritual, ¿no es cierto?, es igual que el crecimiento físico. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Pero a diferencia del crecimiento físico, el crecimiento espiritual depende de tus decisiones. Decides tener hambre de la palabra de Dios, decides estar motivado en crecer y decides si avanzas en la vida cristiana. Lo contrario es que decidas no hacer nada por ti, que las cosas lleguen por ósmosis y que la comodidad a algún rato llene tu vida. Y David en este salmo da un ejemplo del avance del crecimiento espiritual en 7 círculos de fe. Van a tomar en cuenta. Salvación es el primero, que está en Salmo 27:1. Y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? El fundamento de tu crecimiento espiritual entonces es la salvación que te ha dado el Señor. El que cree en Jesucristo como su Salvador tiene esa fe, esa seguridad en el plan de Dios y vence el temor. El siguiente círculo es el estudio. Y dice el Salmo 27, verso 4. Una cosa he pedido al Señor y esa voy a buscar: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Esa palabra buscar significa estudiar diligentemente. Tienes que ser receptivo a la palabra de Dios. Es imposible estudiar para alcanzar el crecimiento sin tomar una decisión personal de motivarte espiritualmente. Necesito estudiar. Ansío conocer más del Señor. Y el salmista dice que yo esté en la casa de Jehová. Eso es igual a vivir en la palabra de Dios. No creen que se van a hacer una carpa aquí y ahora se van a instalar. No, es vivir en la palabra de Dios, aprendiendo que la palabra sea tu prioridad. La casa del Señor en la época de David era el tabernáculo. Es el lugar donde se enseñaba. El equivalente del Nuevo Testamento sería pues la iglesia local. Y por lo tanto es deseable que los cristianos estén en la iglesia, que estén congregándose todo el tiempo. El siguiente círculo es que te da descanso en la fe. Y dice el verso 5:
porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Así es que si te consagras a vivir en el tabernáculo de Dios, a meditar, a estudiar, con una fuerte motivación a crecer, pues Dios levanta su tabernáculo sobre ti y recibes su protección en el día de la angustia. Es que cada vez que escuchas la enseñanza de la palabra de Dios, decides si crees o no. La fe descansa en el poder de la palabra. Puedes decir, sí, pero es que no es tan posible ahorita. Entonces, no hay fe en ti. Cuando eso sucede más bien, entonces la palabra de Dios te rodea a donde quiera que vayas y tendrás estabilidad en tu vida. El otro día tuve la oportunidad de explicarles a algunos cómo entiendo yo qué es esto del alimento espiritual. Cuando vas a un restaurante y pides una comida, ¿no es cierto? Digamos, pides lo que más te guste, falso conejo, porque engañoso es el corazón. Entonces, falso conejo. Y después de que has esperado, te has comido un poco de pancito, estás tomando tu refresco, has charlado, viene el falso conejo, espectacular, tú lo miras, se te hace agua a la boca, contemplas, y esto había tenido eso, uy, qué bueno, y vienes tipo Cochabamba, qué maravilla, en plato grande, ese rato te paras y te vas. Nadie hace eso en su sano juicio. Nadie pide una comida para decir me voy. Bien, aquí está este cocinero. No soy un chef, cocinero de mala pata, pero que se esfuerza en hacer lo mejor que puede. Y cuando te doy la prédica, no te la estoy dando para comidita, no te la estoy dando licuada, no te estoy mandando por vena, te la estoy sirviendo. Y cuando tú la recibes, y acabas de recibir en toda la mañana, tú te levantas y te vas. Pero depende de ti. Si toda la semana lo sigues masticando, hablando, digiriendo, entendiendo, asimilando, y claro, al final después puedes ir al baño y sacar lo que no te gusta. Pero has asimilado todos los nutrientes que te dieron la prédica. Pero si tú acabas de salir y realmente no te vuelves a acordar ni de qué se trataba la prédica, has dejado el falso conejo en la mesa servido. No importa que hayas venido aquí, no importa que hayas escuchado la prédica, si tú no la estás toda la semana, porque la siguiente comida que vas a tener, ¿cuándo va a ser? La próxima semana, el próximo domingo, de este cocinero. Seguramente tendrás otros estudios de cocineros mejores que yo. Pero de este hasta la próxima semana. Y entonces te vas a quedar sin comer. Deberías sacar provecho a lo que el Señor te está dando. Esto es lo que Él ha escogido para ti. No soy el mejor del mundo. Es más, ni siquiera llego de lejos a parecerme a muchos. Pero eso es lo que el Señor te provee a ti. Y a Él le agrada que sea así. Y yo trato de hacer lo mejor también. Entonces no dejes la comida servida. Disfrútala. Toda la semana tienes para ir comiendo un motecito, un chuño, una papita, un pedacito de carne. Le puedes poner yagüita y te acuerdas de mí. Y adentro. Hazlo. Te va a servir. Ahí vas a ver que la palabra de Dios te rodea todo el tiempo. Y todo el tiempo te está hablando. Y en todo momento te habla a través de inclusive del boletín si te lo llevas. Y lo miras y lo revisas. El otro círculo de influencia es la espiritualidad. Está en el verso 6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Hay una continua alabanza a Dios y dedicación a su persona porque Él es bueno y porque te cuida y te protege. Y esos sacrificios de gozo son la gratitud a Dios, es el cantar, alabar, declarar la fidelidad de Dios. Son expresiones de la función de ese tu sacerdocio en la plenitud del Espíritu Santo. El siguiente círculo es el sufrimiento. En el verso 7 dice, escucha, oh Señor,
Mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Nadie que está feliz y contento va a hacer una expresión como esta. Esa es una expresión de clamor a gran voz, una presión interna que te está arrancando el alma, un clamor pidiendo liberación. Es un sufrimiento que produce crecimiento espiritual. Entonces, cuando enfrentas el sufrimiento con oración, se acelera el proceso. Y el otro círculo es ocupado en Cristo, en el verso 8. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Eso es la fe. Es la fe que produce madurez. Y te hace perseverar en las enseñanzas, en el mensaje de Cristo. David podía perseverar porque cuando Dios le dijo, búscame, él contestó, claro que sí, lo voy a hacer. Pero no es como ese hijo al cual su padre le dice, vamos, házmelo esto. Y dice, sí, papá, claro que sí, y nunca lo hace. Es preferible ser como ese hijo que le dice, hijo, haz esto, y él dice, ay, no, otra vez vos con tus encargos. Pero luego se arrepiente y lo hace. Es preferible ser así, a decir sí lo hago, y no hacerlo nunca. Es imposible que haya madurez espiritual si no te ocupas en la persona de Cristo. El cristianismo no es una religión, es una relación con el Señor. Y el propósito de tu estudio es ir a la palabra de Dios, a esa palabra viva y buscar el mensaje de Jesucristo. Y en un círculo es esperar. Y en el Salmo 27, versos 3 y 14, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Qué interesante es escucharlo decir, yo realmente me hubiese desanimado si no creyera que el Señor está detrás de esto y que Él me va a sacar de toda esta ansiedad, de toda esta angustia. David vio la desesperación, el desaliento, la depresión, pero los enfrentó porque sabía que Dios estaba ahí para darle su bendición, para avanzar de la cruz a la corona. Entonces debes crecer en fe. Esa fe que apoya, esa fe que lucha, esa fe que refugia, esa fe que sana, esa fe que espera. Isaías dice que los que esperan en el Señor van a cambiar esa fuerza humana en una fuerza divina. Y entonces en la espera puedes contar con una fuerza arrolladora de Dios y tener una verdadera valentía en el ámbito espiritual. Solo te pido que seas fuerte y que seas valiente, le dice a Josué. ¿Por qué? Porque con tu propia fuerza es pues imposible alcanzar o ni siquiera simular un crecimiento espiritual. Es un verdadero don de Dios, un don que te has dado en aumento y que puede ser recibido solo por fe. En Hebreos 13, versos 15 al 16, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo puedes hacer el bien a la congregación si no te congregas? ¿Cómo puedes venir y darnos voces de aliento si no vienes? Alcanzar la madurez pasa por cada uno de esos círculos que les he mencionado ahora y requiere una motivación espiritual tremenda. Dios ha diseñado un sistema que de la única manera en la que sale bien es siguiendo lo que Él dice, a su manera. Y está centrado en la iglesia. Es que no alcanzas la madurez espiritual si no estás involucrado en la iglesia. Y mucho menos si no estás ejerciendo tus dones. Y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa capacitar tiene 3 distintos usos, tenía en la antigüedad. Como un vocablo médico significaba enmendar o arreglar un hueso roto. Como vocablo militar es llevar el abastecimiento a un ejército en combate.
Y como vocablo financiero es proveer fondos. Es que ese capacitar no solamente está centrado en una sola cosa, conocer, aprender intelectualmente, sino te da una provisión absoluta a todo lado. Y en el sentido espiritual, este pasaje significa que el creyente debe encontrar ese don espiritual y servir con él. Si de repente en un estudio bíblico recibes la palabra, el paso siguiente ¿cuál es? Ir a tu casa y olvidarte. No, pues tienes que salir al mundo y poner en práctica lo que has escuchado. Sin un servicio, sin una función, una operación en el ejercicio de tu don espiritual, no vas a tener madurez espiritual. El médico practica. El que está queriendo aprender a conducir, practica. Sin práctica es pura teoría. No puedes saber si vas a achuntar. El pastor predica a los creyentes. Los creyentes se edifican, se fortalecen y pueden hacer lo que la iglesia debe hacer. Y pasa lo que tiene que pasar. El mundo es evangelizado. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el objetivo principal se expresa en 4 descripciones de lo que se tiene que lograr. La unidad de la fe. Eso significa que una vez que la palabra de Dios es enseñada, tienes un desarrollo en tu entendimiento. Al conocimiento del Hijo de Dios. Es que conoces a Cristo. Ves su poder en tu vida, su confianza, su fuerza, su humildad. Y ves lo mismo en la vida de otros en la iglesia. Y entonces desarrollas un crecimiento por experiencia de la persona de Jesucristo. No es alguien ausente, es alguien presente. No es alguien débil, es sumamente poderoso. Es alguien que vive y respira dentro de ti y dentro de la iglesia. ¿Y cómo llegas a conocer por experiencia al Hijo de Dios? Pues cuando estás de acuerdo en lo que la Biblia enseña. Si no aceptas todo el consejo de Dios, nunca verás la gloria total de Cristo. Siempre estarás poniendo reparos. No creo que sea así. Y tienes que llegar a un varón perfecto. Es cuando tienes una comprensión clara de todo lo que abarca la doctrina y la aplicas a tu vida. Has sido enseñado, eres maduro. Y en unidad a la fe, entonces, tienes un conocimiento de la presencia de Jesucristo en tu vida. Hay vivencia para ti. Y llegas a la plenitud de Cristo. Entonces estás lleno de sabiduría, controlado por el Espíritu Santo, bajo la influencia de Él en todo lo que haces. Entonces tu vida cristiana avanza hacia Cristo. Y con el tiempo te ocupas en Él. Desarrollas una comprensión sistemática de la palabra. La estudias, la analizas, la deshaces y la vuelves a aplicar a tu vida. Entonces se convierte en realidad. Es muy importante para ti que esto suceda. Porque entonces sí, tienes una vivencia real, espiritual, de que el Hijo de Dios vive en ti. Y entonces alcanzas la madurez espiritual cuando Cristo llena tu vida. Cuando controla tus pensamientos, cuando influye en todas tus acciones. Y entonces Jesucristo se convierte en lo más importante de tu vida. Y lo dice el apóstol Pablo. En Efesios 4, del 14 al 15. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Si persistes en aprender y aplicar la palabra de Dios, pues no vas a seguir siendo un niño toda la vida. En Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido.
El pastor les prepara comida sólida y ustedes están buscando papilla. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así que si tú comes la comida que se prepara en la iglesia, pues vas a crecer hasta poder tener el entendimiento de lo que te conviene y de lo que no. De estas personas de las que están hablando, que espero que no sea de ti, ¿no es cierto? Son cristianos que ya deberían estar enseñando, sirviendo con sus dones, pero no están. ¿Por qué? Porque han sido tardos para oír, se han vuelto atrás. Y en el ámbito espiritual son creyentes por mucho tiempo, pero más antiguos que las sillas. Pero todavía tratan el cristianismo como algo exterior, no como algo propio, interior de ellos. No entienden que el cristianismo es algo sobrenatural. Se concentran todavía en el esfuerzo humano, en el bien humano, que es visible, pero lo divino no se ve. Son fluctuantes, dice el escritor de Hebreos, y llevados de un lado para el otro. Es una manera de vivir como un creyente infantil. Vamos por aquí, la mamá dice vamos por allá, los dos dicen y el otro va detrás de uno y del otro y nunca está estable. Están constantemente variables, inestables, afectados por los cambios externos, viviendo una vida edificada solo por las circunstancias. Hay un problema, hay que ir a orar. Hay que agradecer a Dios, entonces puedo ir a la vigilia. No pasa nada, entonces me quedo en mi casa y no hago nada. Ningún creyente puede alcanzar la madurez si su vida se edifica sobre las condiciones de su alrededor. Pero en lugar de seguir siendo un niño, puedes crecer. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor. Comunicando la doctrina bíblica, en el poder del Espíritu Santo, dependiendo de su poder y de su sabiduría. Y esto nos lleva nuevamente a la frase del versículo 12, donde Pablo empieza con la comunicación de la palabra a cargo de maestros que ya están dotados de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando se enseña de esa forma, creces en todo sentido. Y hay un crecimiento constante, esperado. Esa es la vida cristiana. Avanzar espiritualmente desde la cruz hasta la corona, desde que eres salvo hasta la eternidad. No te puedes quedar estancado en un niño espiritual. Busca alcanzar la madurez siguiendo las pisadas de Jesús. Yo sé que la iglesia va a ser bendecida, porque van a levantarse muchos hermanos y hermanas que ahora están aprendiendo a comprender, a escudriñar la Escritura. Están aprendiendo a través del discipulado a aplicar la Escritura a su vida. Y si se incorporan al discipulado de matrimonios, pues van a aprender también a aplicar la Escritura en su matrimonio, ya sea futuro o presente, porque en el pasado ya no hay. Solo a matrimonios presentes y futuros está dirigido esto. Por lo tanto, si estás en esa condición, pues no vas a sufrir ya nada. Y pronto yo sé que vamos a empezar a tener devocionales made in CCR. Y de ahí al infinito. Nosotros nos vamos a alimentar. Ya no con enseñanzas recalentadas, que son buenas. A mí me gusta comer la comida del día anterior. ¿Qué se llama? Konichi, ¿no? A mí me encanta. Pero si todos los días como recalentado, pero si me preparo yo la comida, y si comparto mi comida y me intercambio, entonces crezco y tienes una iglesia sólida y tienes hermanos cocineros, no cristianos, y tienes crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Vamos a concluir. El discernimiento, dice, viene por la palabra, por la llenura del Espíritu Santo, y es necesario
para distinguir entre lo bueno y lo malo. No puedes hacerlo si no tienes llenura del Espíritu Santo. Siempre vas a estar proclive a equivocarte. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso. Pero el tiempo para tener discernimiento ya es hoy. No esperes hasta que tengas que tomar una decisión crítica. Comienza a llenar tu mente con la palabra de Dios. Pasa el mayor tiempo posible con el Señor en un compañerismo íntimo. Y cuanto más conozcas, más vas a poder discernir su voz de una voz extraña. Mientras más lleno de su Espíritu estés, más fácil para ti va a ser hacer la voluntad de Dios. Y tu crecimiento espiritual pues va a tener mayor armonía. Vas a poder leer, entender, comprender, aplicar la Biblia a tu vida. Y todo lo que te enseñen va a servirte para darle provecho a tu vida. Va a ser más fácil enseñar esto a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amigos e inclusive a los desconocidos. No dejes de crecer dejando de congregarte, dejando de obedecer a Dios y sobre todo dejando de alimentarte con el alimento sólido que viene de la palabra del Señor. Que Dios siempre guíe tu vida y te dé la posibilidad de honrarlo en todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, te damos porque tú nos pones, Señor, delante la decisión de obedecerte o no. Nos has dado la capacidad de hacerlo. Nos has preparado para hacerlo. Has puesto todas las condiciones favorables para nosotros. Y perdón, Señor, pero seguimos siendo falibles. Seguimos como niños caprichosos, tirándonos al suelo y haciendo una pataleta. Señor, guíanos a través de tu palabra. Pon en nosotros la voluntad y el ánimo de ser una iglesia que te rinda toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por la exposición de tu palabra hoy. Permítenos que la llevemos en el corazón, que la podamos seguir conversando durante la semana, que sigamos analizándola, que meditemos en ella y que esperemos con gozo que tú transformes nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por todo esto y lo hago en el nombre de Jesús. Amén.